Ok, vamos por último a realizar algunas pruebas para comprobar lo que ya hemos comentado en la teoría. Lo primero que ustedes pueden observar en este transformador es que tenemos 4 conductores. Eso quiere decir que tenemos 2 bobinas. Principio y final de una bobina serían nuestros conductores amarillos, principio y final de otra bobina serían nuestros conductores verdes. Ustedes pueden observar que los conductores amarillos son más grandes que los conductores verdes, el calibre es mayor, por lo tanto con esto podemos concluir que la corriente mayor se va a dar en el calibre más grande, es decir, en los amarillos. Sabemos nosotros, lo que nos decía la teoría, era que si tenemos menor corriente, tenemos un mayor voltaje. De tal modo que si estos conductores son los más chicos, tenemos menos corriente y estas terminales serían las bobinas de nuestro lado de alta, nuestro voltaje mayor. Caso contrario, observamos nuestros conductores amarillos, son más grandes, por lo tanto la corriente que va a manejar va a ser mayor de este lado. Y si nosotros sabemos que la corriente entre más grande sea, quiere decir que la tensión va a ser menor, de tal modo que estas 2 terminales serían las terminales de la bobina de baja. De este modo ya identificamos cuál es el lado de alta y cuál es el lado de baja a partir de los calibres que tenemos en nuestras bobinas. Otra prueba que podemos hacer es la siguiente. Si ustedes observan, tenemos este multímetro conectado en nuestro lado de alta y este otro multímetro conectado en nuestro lado de baja. Sabemos que nuestro lado de baja, al ser de menor voltaje, vamos a tener un menor número de vueltas, número de menos espiras. Eso se traduce en menor cobre y por lo tanto nuestra medición de resistencia va a ser menor en el lado de baja que en el lado de alta. En el lado de alta, al tener mayor voltaje, tenemos más vueltas, más espiras, más cobres, por lo tanto mayor resistencia. Entonces, la otra forma de nosotros saber cuál es el lado de alta y cuál es el lado de baja de un transformador es simplemente midiendo las resistencias en las terminales de nuestra bobina. La de mayor resistencia va a ser aquella que tenga más vueltas, más espiras, más voltaje, menos corriente. Esta sería una de las pruebas. La última prueba que vamos a hacer es comprobar la relación de transformación. De este lado tenemos nuestro multímetro, el cual va a medir el voltaje del primario, voltaje de alimentación, y este otro multímetro va a medir nuestro voltaje inducido, voltaje del secundario. Repito, este transformador tiene una relación de transformación de 440 diagonal 24 volts. De tal modo que si nosotros energizamos nuestro transformador, este multímetro nos marcará alrededor de 440 volts de entrada, mientras que este otro nos dará alrededor de 24 volts. Con esto comprobamos que nuestro transformador está operando bien, tal y como especifica los datos de placa. Y ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de alimentar los 440 nominales, vamos a alimentar la mitad del voltaje. Vamos a modificar la tensión del primario y ahora le vamos a suministrar alrededor de 220 volts. Y si ustedes observan, la proporcionalidad se va a mantener. Si nosotros alimentamos la mitad del voltaje, vamos a inducir la mitad del voltaje. Con esto comprobamos que la relación de transformación siempre se va a mantener independientemente de los voltajes que nosotros alimentemos. Aquí nada más la consideración es, no podemos alimentar más del voltaje que soporta la bobina. Si esta bobina soporta 440, podemos alimentar cualquier voltaje menos de 440 y nuestra salida siempre va a ser proporcional. La última prueba que vamos a hacer es comprobar la bidireccionalidad del transformador. Este transformador ya le alimentamos 440 e inducimos los 24 volts. Ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora el lado del secundario lo vamos a convertir el lado del primario. Vamos a alimentar los 12 volts con este pequeño transformadorcito, el cual ya sabemos que en esas terminales vamos a tener 12 volts y los vamos a poder monitorear y comprobar en este multímetro. Este otro multímetro nos va a monitorear el voltaje de salida, es decir, el secundario, que anteriormente funcionaba como el primario. Si nosotros estamos alimentando 12 volts, que es la mitad del voltaje, entonces vamos a inducir la mitad del voltaje. En lugar de 440 vamos a sacar
los 220 volts. Vamos a comprobar nuestras mediciones. Ya estamos alimentando de este lado aproximadamente los 12 volts que nos entrega el transformador, y del otro lado ya estamos induciendo aproximadamente los 220 volts que deberíamos de tener. Con esto estamos comprobando que cualquier transformador lo podemos convertir de elevador a reductor y viceversa, de reductor a elevador.